Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por permitirnos un nuevo día. Tenemos un programa especial hoy, pero antes de iniciar vamos a dar nuestro tip urológico del lunes. ¿Puede acortarse el pene después de una cirugía radical de próstata? La respuesta es que sí, se puede acortar el pene después de una cirugía radical de próstata por el diagnóstico de cáncer. Pero muchos estudios han concluido que se puede recuperar esa pérdida de 1 a 2 centímetros entre los 24 y los 48 meses postquirúrgico. Ante la duda, visite a su urólogo. Tenemos un programa especial hoy, Roberto, con una doctora especial, una experta. Vamos a pasar inmediatamente, antes de presentarla, a darle unos buenos días a nuestro colega, hermano, presentar a David Soriano. Muy buenos días a todos y gracias por su sintonía. Adelante, doctor. Entonces, tenemos una invitada especial, como dije anteriormente, es la doctora Natalie González Casaño. La doctora es médico graduado en Magna Cum Laude en INTEC, es oncóloga, radioterapeuta en CDD Clínica Abreu y CDD Romana, con un máster en investigación médica, epidemiológica y bioestadística, y un máster en mastología en la Academia Veronesi en Milán, Italia. Como pueden ver, tenemos una doctora con una experiencia y una preparación que les exhortamos a nuestros radio oyentes a que vayan preparando las preguntas. Hoy vamos a tratar un tema de lo que es la radioterapia en los diferentes cánceres de vías urinarias o en urología, que no necesariamente tienen que ser de vías urinarias, también tenemos los genitales. Muy buenos días, doctora Natalie, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. Muy buenos días. Hola, buen día, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y yo súper afortunada de estar aquí. Entonces, queremos iniciar preguntándole en qué patologías, en qué tipo de cáncer urológicos, porque nos concentramos mucho en un órgano y sabemos que la radioterapia es un tratamiento que se puede usar en diferentes tipos de cánceres y pues como es nuestra meta, nuestro papel en la oportunidad que nos ha dado la Z101 en este programa, es tratar de concientizar a la población y llevarle esos mensajes que muchas veces por una razón u otra pues no lo saben, y nuestra intención es esa, hablarle de manera clara, llana, y que ellos pues puedan hacernos las preguntas que requieren. Entonces, ¿cuáles son los cánceres que realmente nosotros podemos usar una radioterapia en urología? Excelente. Bueno, la radioterapia se puede utilizar para varios tipos de cánceres urológicos, como sabemos. El principal y el más común de todos, que es el cáncer de próstata, que es el que más conversamos usualmente, pero también la radioterapia la podemos utilizar en el cáncer de vejiga, en el cáncer testicular o de testículo. Por lo general en riñón no se usa radioterapia. Si el tumor es metastásico puede ser que tengamos un papel, pero por lo general en el tratamiento protocolar del riñón no solemos dar radioterapia, y básicamente esos son los tipos de cánceres urológicos que tratamos. Cuando a un paciente se le está dando radioterapia y los familiares o el paciente lo confunde con quimioterapia, los efectos secundarios, cuando a un paciente se refiere, por ejemplo, nosotros los urólogos, cuando referimos a un paciente a radioterapia, que generalmente es lo que más hacemos, siempre piensan en los efectos secundarios que produce la quimioterapia. O sea, es haciendo énfasis en esa parte para que la población sepa que la quimioterapia y la radioterapia son diferentes, pero que la radioterapia, que es la que más usamos en urología, no produce el efecto de la caída del cabello, ese tipo de efectos secundarios que generalmente produce la quimioterapia. Sí, porque la quimio, como es algo sistémico, produce síntomas sistémicos: náusea, vómito, caída del cabello, cambio en la piel, en las uñas,
Eso es lo que más se ve con la quimioterapia. Y los pacientes generalmente llegan asustados porque creen que van a tener todo ese tipo de toxicidad o de síntomas adversos, secundarios, pero obviamente con la radioterapia eso siempre va a tener que ver con el lugar que estemos irradiando. Por ejemplo, en la base urológica, que lo que más vemos es cáncer de próstata, es relativamente bueno cuando el paciente llega a radioterapia porque nosotros somos muy nobles con la próstata. Por lo general, lo que más se pudiera presentar cuando irradiamos un cáncer de próstata es un poco de ardor al orinar, que no se compara con los síntomas que da la radioterapia. Entonces, cuando tú le dices eso, el paciente es prácticamente un alivio dentro de la consulta. Muy bien. David. Sí, en la radioterapia confirmando no duele. No, la radioterapia no duele. Entonces, los síntomas asociados a la radioterapia, como dijiste, dependen del órgano. En el caso de la próstata, si la comparamos con la cirugía, sabemos de que los resultados son parecidos. Por eso en muchos pacientes depende de su condición, o sea, el estadio donde tienen la enfermedad. A veces el médico se inclina por una terapia u otra, pero las morbilidades pueden verse inmediatas durante el tratamiento y morbilidades a mediano y largo plazo. Sí, definitivamente. A los pacientes, por ejemplo, de próstata, siempre le decimos que los síntomas de radioterapia, los agudos, lo que son durante el tratamiento, durante las cantidades de veces que el paciente se va a subir a la máquina y va a recibir radioterapia, va a ser aproximadamente luego de las 2 o 3 semanas de radioterapia. Es decir, con 10 o 15 sesiones de radioterapia es que se puede comenzar a ver un síntoma en lo que se va acumulando esa dosis de radiación en esos días. Por ejemplo, en el cáncer de próstata lo que se pudiera ver es disuria o ardor al orinar en ese momento. O sea, le decimos al paciente en la primera consulta, mira, lo que pudiese sentir es a la segunda o a la tercera semana de haber iniciado el tratamiento, es que tengas un poco de ardor al orinar, que obviamente se medica para que el paciente pueda seguir su tratamiento tranquilo. Ojo, hay en los pacientes con cáncer de próstata, incluso pacientes que comienzan y terminan y no sienten nada. También pueden existir síntomas a largo plazo, obviamente. En el caso de cáncer de próstata pudiese ser, por ejemplo, disfunción sexual, pudiese ser que quedase también algún problema urinario, dependiendo del tamaño de la próstata, dependiendo de qué tamaño sea el campo de radiación que nosotros vayamos a utilizar en el paciente, la edad que tenga el paciente y ya también la propia anatomía del paciente o con lo que el paciente venga. Entonces, por lo general es eso, pero siempre los síntomas son locales y tienen que ver con el sitio que estemos irradiando. No todos los pacientes saben lo que es una tomografía o una resonancia o una radiografía. Yo siempre trato de buscar para cooperar un poco con la información. O sea, la radioterapia equivale a como si fuéramos a realizar una fotografía. Una foto con un teléfono o con una cámara. Pues aquí lo que cambia, como dice Soriano, una gran máquina que uno cree que es una máquina espacial, pero realmente no produce ningún tipo de molestia en ese momento, sino que se va la radiación al órgano que se va a radiar. O sea, que no produce ningún tipo de efecto secundario, como dijimos al principio, como lo hace la quimioterapia. Vamos a dar respuesta a algunas de las inquietudes de nuestros oyentes, doctor Pablo. Sí, adelante. El primer paciente llama que le dieron radioterapia por un PSA en 10.1 de inicio, o sea, antes de la radio, y ahora está en 0.3. Quiere decir esto que el tratamiento ha sido efectivo. No quiere decir, sin embargo, que no deba seguir haciéndose sus evaluaciones periódicas con su urólogo, porque recuérdese que el cáncer puede regresar de nuevo aún esté tratado. El otro paciente llama, o el otro señor, cuando hace pipí, que tiene urgencia, dice que le duele la vejiga, que le duele la cadera. En este caso habría que hacer un historial clínico más detallado, examinar al paciente, ver si es un problema de la próstata realmente, si es de la vejiga, si es una hernia, o sea, así, a grosso modo, no habría forma de saber cuál sería la causa que le está produciendo esta molestia. El paciente que llamó también con un cáncer de próstata, que le dieron 40 secciones y tiene un PSA bajo 0, le respondemos lo mismo que al primero. O sea, eso quiere decir que su cáncer ha respondido al tratamiento, pero no quiere decir esto que usted no deba seguir visitando su urólogo, porque probablemente si el
PSA sube en algún momento, es un aviso de que pueda haber una recidiva, de que puede ser que el cáncer haya vuelto. Entonces siempre las evaluaciones, independientemente de que sea radioterapia, de que sea cirugía, debe seguirse evaluando. Llamó un amigo que tiene el pene corto, que quiere operarse. Bueno, en relación a esto, es importante que usted sepa que no hay cirugía, no existen cirugía para alargar el pene de manera real. Pero Pablo, usted dijo que ahorita para cortarlo sí, como que no. Se reducían unos días. Bueno, se reduce en la cirugía. En la cirugía de cáncer de próstata hay una reducción de 1 a 2 centímetros, que eso también es importante informárselo al paciente. Normalmente lo que dije es que se recupera con tratamiento en 24 o 48 meses posterior a la cirugía. La mayoría de las veces el paciente no habla de este tema porque estamos hablando de un cáncer y muchas veces al ser operado se pierde 1 centímetro o 2, no necesariamente, pero en la mayoría de los pacientes sí ocurre esto. Entonces, con relación a la pregunta que hace nuestro amigo radio oyente, le contesto que cuando no sea lo que usted llama un pene corto, pero hay una medida que son los parámetros normales que tomamos en cuenta, pero no hay una cirugía realmente que produzca un alargamiento real del pene. Los procedimientos que se hacen son procedimientos, por ejemplo, quitar el ligamento suspensorio del pene, se ve un poco más largo desde el punto de vista exterior o externo, a simple vista, pero el pene sigue del mismo tamaño. O sea que esa sería nuestra respuesta. No sé si falta una pregunta de un paciente que llamó que le han hecho 2 cirugías de próstata y él habló de incontinencia, yo me imagino que es urgencia. Esta parte es importante, me imagino que han sido 2 resecciones por crecimiento benigno. Entonces, es importante un diagnóstico previo, bien hecho, antes de operar el paciente, porque muchas veces hay daño de la vejiga, el paciente no tiene conocimiento de que hay un daño de la vejiga y entonces los síntomas que presenta antes de realizar la cirugía es una combinación entre el problema obstructivo y el problema del daño vesical. Si usted tiene un daño de la vejiga ya por un crecimiento de la próstata, este daño vesical, los síntomas que produce no van a mejorar así tan rápido. Entonces, lo más probable es que si ya usted ha recibido o ha sido sometido a 2 procedimientos, lo más probable es que haya un daño de la vejiga que no va a cambiar. Pero esto es importante explicárselo al paciente, porque muchos pacientes que son operados de próstata por el crecimiento benigno, en ocasiones, después de la cirugía, hay que darle medicamentos para tratar los síntomas de la vejiga. Entonces, este podría ser el caso al cual usted esté presentando en este momento. ¿La radioterapia disminuye el tamaño de la próstata? Sí, por lo general, la radioterapia combinada con la hormonoterapia suele disminuir el tamaño de la próstata. Solemos ver si hay un seguimiento tomográfico o si, por ejemplo, le hacemos un PET después al paciente, por lo general vemos la próstata disminuida de tamaño. Sí, entonces también en ese mismo tenor, el PSA realmente se asocia a la disminución del PSA, se asocia más al tratamiento del cáncer que a la disminución del tamaño de la próstata. Pero he visto pacientes, te hago el comentario y también para ver tu experiencia, que tienen una próstata muy grande. Lo normal es que tratemos una próstata de 40 gramos, pero un paciente que tenga una próstata de 100 gramos, tiene un cáncer de próstata, la cirugía como tal es difícil, porque al ser tan grande, el poder hacer una cirugía con menos comorbilidad es difícil. Entonces también las complicaciones de la radioterapia pueden ser mayor y puede tener riesgo inclusive de retención de orina. Sí, eso es así mismo como tú lo dices, porque obviamente mientras el volumen de radiación sea más pequeño, menos síntomas van a haber. Cuando la próstata está grande, ¿verdad?, por lo general empuja la vejiga, entonces ya el paciente incluso viene con algunos síntomas urinarios que pueden empeorarse o pueden ser más violentos cuando se agrega entonces la radioterapia definitivamente. Si es un paciente que podemos esperar 2 o 3 meses con una colocación de hormonoterapia para que esa próstata disminuya un poco de tamaño, es lo mejor, es la mejor opción. Clientes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes.